¿Por qué los hijos son tan malagradecidos? ¿Has llegado a escuchar en algún momento esa frase de algún papá o de alguna mamá? ¿Has llegado a decir tú esa frase por alguno de tus hijos? ¿O de repente la llegaste a escuchar algún día de tu mamá o de tu papá por ti? Bienvenidos al episodio número 23 de El Podcast. ¿Por qué los hijos son tan malagradecidos? Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos. Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. Bueno, yo les cuento que yo sí he llegado a escuchar esta frase de algún papá o de alguna mamá, he llegado yo a decir esa frase y en algún momento también la escuché decir de mi mamá por cualquier cosa mía. Y hoy quiero contarles algunas historias para ir desmenuzando un poquito este episodio y contarles por qué parece que los hijos son tan malagradecidos. La primera historia que les quiero contar fue algo que pasó hace algún tiempo. Esta historia es mía, bueno, las tres son mías, pero esta es mía con mi hija mayor. Resulta que desde hace algún tiempo yo tengo la dinámica en mi casa o decidí que yo cocinaba todos los días, ¿sí? Preparo el desayuno, preparo el almuerzo, de vez en cuando le digo a mi esposo, estoy cansada, hazlo tú, no hay ningún problema. Pero la dinámica es que yo me levanto todos los días, desde hace muchos años, me levanto a las 4 de la mañana a preparar el almuerzo del día. Lo decidí así, pues por el tema de economía en el hogar, pues porque estar comprando almuerzo en la calle, por el tema de salud, en fin. El caso es que todos los días me levanto a las 4 de la mañana, preparo el almuerzo, si voy a salir a trabajar, si voy para la oficina o algo, entonces me llevo mi almuerzo, prefiero así que comprarlo en la calle y le dejo el almuerzo a las personas que vayan a almorzar aquí. Por lo general, casi siempre somos mi hija y yo, mi esposo a veces almuerza por fuera, a veces almuerza aquí y mi niño menor almuerza siempre en el colegio. El caso es que una vez, en una ocasión, estábamos en esa época del mes donde ya se nos está agotando todo el mercado, donde ya estamos próximos a la siguiente fecha para hacer mercado, entonces en la nevera no había casi absolutamente nada. Y ese tema, oigan, aquí haciendo un paréntesis, yo creo que una de las cosas que me ha parecido más difícil a mí personalmente, pues que yo no soy tan amante de la cocina, ni soy pues la mejor cocinera del mundo, una de las cosas que más difícil me ha parecido cuando me casé o cuando me fui de mi casa es pensar todos los días qué voy a hacer de almuerzo, qué voy a hacer de desayuno. Uy, no, no, no. O sea, a veces por mí fuera me gustaría como cocinar lo mismo y comer lo mismo todos los días, pero pues uno por los hijos, por los chicos varía un poco eso. En fin, el caso es que les contaba que estaba yo en la que estábamos en esa semana del mes en la que ya se estaba agotando casi todo y con mi esposo siempre decimos, no, hoy me toca ser como MacGyver. Para los que no saben, aquí se me cayó la cédula. Para los que no saben qué es MacGyver, MacGyver era un programa por allá de los 90 donde el protagonista, que era MacGyver, eh, inventaba cosas con lo que tenía a la mano. Entonces era una serie en la que, por ejemplo, lo tenían encerrado los malos y solamente tenía un clip, un chicle y unos cables y con eso hacía una bomba más o menos, algo así. El caso es que cuando estamos así como cortos de mercado, como que yo ya no sé qué hacer, le digo a mi esposo, no, hoy me toca malvivir, me toca inventar con lo que haya. Y estábamos en esa, precisamente en esa semana del mes donde ya se nos estaba agotando todo y me tocaba inventar. Entonces iba a hacer almuerzo solamente para mí y para mi hija y tenía muy poquito, entonces yo dije, bueno, no quiero hacer algo como tan sencillo, vamos a ver qué hacemos. Tenía como dos filetes de pescado, arrocito, pues que nunca falta aquí en mi casa, y habían como cuatro papitas amarillas, o sea, poquito y una zanahoria, algo así. Entonces yo cogí y me levanté y pues pensando qué hacer, algo pues rico, algo como no tan sencillo. Preparé una chuleta de pescado, la hice así como en milanesa, arrocito, las papas, yo dije, bueno, cuatro papitas como para que no queden tan simples, voy a hacerle un guisito de cebolla y tomate, bien rico, y la zanahoria, bueno, ¿qué hago con la zanahoria? Entonces cogí la piqué así como en juliana
y la preparé con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta y la sofreí así un poquito ya, como para que quede la verdurita allí. Entonces yo dije, bueno, rico, quedé contenta, yo, bueno, quedó chévere el almuerzo, quedó como variadito, proteína, carbohidrato, un poquito de verduras, quedó chévere, y yo me fui como contenta, bueno, me fui a trabajar y todo. En la noche, cuando ya, o en la tarde, pues cuando finalizó la jornada laboral y ya iba yo de regreso a la casa, estaba haciendo frío, estaba lloviendo, entonces dije, voy a ir al supermercado, pues porque como no hay nada para comer, voy a ir y compro como para hacer un chocolate. Ay, yo me antojé, yo dije, qué rico un chocolatico. Me compré unas arepas, yo dije, chocolatico con arepas y quesito, rico para por la noche. Nosotros no somos de comer muchísimo en la noche, a veces sí, a veces no. El caso es que yo llegué así como, bueno, chévere, ¿no? O sea, salí de la comida y del almuerzo por hoy mientras vamos a mercar y tengo más opciones. Cuando llegué, le digo yo, mija, ¿cómo te fue con el almuerzo? Y ella como que, pues bien, no me comí todo el pescado porque creí que era pollo. Y pues casi no me gusta el pescado. Y yo como que, ¿y te comiste las papitas? ¿Te gustaron? Y es que, ay, pero es que ese guiso casi no me gustó. Hubiera preferido sin guiso. Y yo como que en ese momento, ahí es donde llega la frase como que, uy, ¿por qué estás mal agradecida? O sea, yo me levanto a las 4 de la mañana, todo lo que me demoré pensando que hacía con lo poquito que había y pues no se lo comió todo. Bueno, empieza esa loca de la cabeza y ahí es donde llega la frase, ¿por qué son tan mal agradecidos los hijos? Primera historia. Segunda historia, esta es mía cuando yo era adolescente. Resulta que mi mamá y mi papá son divorciados desde hace muchos años, desde que yo tenía como unos 9 años o menos. Ellos se divorciaron, entonces por mucho tiempo, o sea, desde muy chiquita yo dejé de vivir con mi papá. Y cuando mi papá recién se fue de la casa, él se fue a vivir como a lugares pequeñitos, como aparta estudios y así. Entonces no había manera como que no, vamos a quedar un fin de semana donde mi papá, no, al inicio no se podía. Una vez, cuando ya estábamos adolescentes, no recuerdo por qué razón nos fuimos a quedar a dormir a la casa de mi papá. En ese momento él ya vivía en un sitio mucho más grande, entonces nos fuimos a quedar a dormir una noche, creo, mis hermanos y yo. Mi hermano mayor en ese entonces tenía como unos 15, yo tenía 13 años y mi hermano menor tenía como 10 años, o sea, ya estábamos grandecitos, pero ya llevábamos mucho tiempo sin convivir con mi papá, o sea, ya habíamos perdido como la dinámica, como que ya no era tan normal vivir con él, o sea, ya no sabíamos cómo era la dinámica con él, pues porque llevábamos mucho tiempo solo con mi mamá. El caso es que llegamos a la casa de mi papá, se sentía como raro, mi papá siempre le ha gustado mucho el silencio, él no es como escuchar música a todo volumen, él le gusta como la paz, la tranquilidad, entonces era una casa muy silenciosa, diferente a donde nosotros vivíamos con mi mamá, porque con mi mamá nosotros siempre éramos más ruidosos, poníamos música a todo volumen, el televisor duro, gritábamos, en cambio llegamos a esta casa de mi papá y él pues todo como en silencio, como muy calmado todo, nosotros como así, o sea, nos sentíamos como extraños, como si estuviéramos en un sitio que no era el nuestro. Recuerdo entonces que en la cena, cuando nos sentamos a comer, terminamos de comer y mi papá nos dijo, por favor, cada uno lleve su plato a la cocina y lo lava porque la cocina está limpia. Nosotros, bueno, sí, sí, señor, y pues llevamos el platico, lo lavamos, yo lavé lo mío, mis hermanos lavaron cada uno lo de ellos, y nos dijo, y algunos de ustedes me limpian la mesa y me dejan todo organizado. Él es así como muy estricto con el orden y todo el cuento. Entonces, efectivamente, limpiamos la mesa y todo, o sea, no, los niños más juiciosos del mundo. Nos acostamos a dormir y al otro día, que ya nos vimos con mi mamá nos preguntó, bueno, ¿cómo les fue con su papá? Entonces le contamos, no, mami, pues tiene todo muy organizado, tiene todo muy bonito, nos dijo que laváramos los platos, tuvimos que dejar la cocina impecable, la mesa nos tocó dejarla impecable, por la mañana nos dijo que la cama tenía que estar bien tendida, entonces nos tocó tender la cama. Y mi mamá nos miraba como que, y llega, o sea, nos miraba así como que, ah, estos son mis hijos, o sea, como que no nos reconocía. Entonces mi mamá nos dice, bueno, ¿ustedes por qué no hacen eso así conmigo? Porque aquí sí son los más desordenados, porque aquí no lavan sus platos, porque aquí yo les digo que limpien la mesa y no me hacen caso. Entonces nosotros nos reímos, pues en ese momento como que no entendíamos, pero mi mamá sí le dio como vistos, o sea, con el papá sí, en cambio con la mamá no. Como que yo he estado con ellos y les he aguantado sus berrinches y me les he aguantado sus pataletas y me les he aguantado todo ese tiempo. Y van una noche donde el papá y se comportan como los adolescentes más juiciosos del mundo, los más obedientes, los más ordenados, los más organizados, pues los mejores. Entonces, claro, en ese momento pues uno no entendía, pero sí, donde mi papá nos comportamos como los mejores niños
Y en la casa de mi mamá no éramos tan así, o sea, no éramos desobedientes, pero mi mamá nos tenía que mandar para todo. Si mi mamá nos decía, por ejemplo, bueno, Adriana se encarga de lavar los platos del desayuno, por decir algo. Yo no era como que, ay, terminamos de desayunar y voy lo lavo, no, yo me acostaba y hasta que mi mamá no me decía 2 o 3 veces, entonces ahí sí yo no me paraba a lavarlo. Entonces mi mamá también como que, ahí viene la frase, tan malagradecidos con la mamá, o sea, porque con la mamá se portan así, en cambio con el papá sí son los más ordenados y obedientes del mundo. Esa es la segunda historia. Y la tercera historia, que fue básicamente como la que me dio a pensar en hacer este episodio, me pasó hace poco con una amiga. Resulta que mi amiga me había quedado de ver con ella un domingo por la tarde y ella me dijo, yo estoy cerca de tu casa, salgo de trabajar y a un domingo o un sábado, bueno, no me acuerdo. Ella me dijo, salgo de trabajar, llego a tu casa, te recojo y nos vamos. Entonces, listo, ella pasó de recogerme, tenía que recogerme como tipo 3 de la tarde. Yo almorcé, yo hice el almuerzo, almorcé. Mi hija no quiso bajar a almorzar porque se había levantado tarde, desayunó tarde, entonces no tenía hambre, entonces yo le dejé ahí el almuerzo a ella. Yo le dije, bueno, que se sirva cuando quiera. Cuando llegó mi amiga a recogerme, mi hija, Dani, acababa de bajar a almorzar, estaba apenas se había bañado, estaba ahí sentada comiendo con su celular en la mano. Mi amiga llegó, la saludó, hola Dani, ¿cómo estás? Bien, Dani, normal y bueno. Cuando nos fuimos, mi amiga me hace el siguiente comentario, que ahí fue cuando yo caí en cuenta de todo esto que les estoy contando. Me dice, ¿tú le preparaste el almuerzo a Dani? Yo le dije, sí, yo preparé el almuerzo para todos, lo que pasa es que Dani no había querido almorzar porque estaba llena, se levantó tarde, en fin, entonces apenas bajó ahorita. Me dijo, ay, yo la vi ahí sentada, almorzando, recién bañada a esta hora, y me acordé cuando yo vivía con mi mamá, me dijo ella. Me acordé cuando mi mamá nos preparaba el almuerzo a mi hermano y a mí, yo bajaba así tarde, recién bañada, me levantaba tarde, ay, tan rico. Yo creo que tu hija no se alcanza a imaginar lo que va a extrañar esos almuerzos, ese momento, esa levantada tarde sin preocuparse si hago almuerzo o no almuerzo, en pensar qué hago de almuerzo, en decir que tengo que cocinar, habrá algo en la nevera, no habrá tan rico esa época cuando todo era como más sencillo, más fácil, cuando vivíamos con nuestro papá. Entonces yo le decía, sí, sí, desafortunadamente cuando uno está pelado, pues uno como que no valora muchas veces esas cosas. Y ella me decía, sí, mira que con mi mamá, cuando yo vivía con mi mamá, yo siento que yo era muy desacomedida. Yo sé que este podcast lo escuchan personas en otros países, entonces para los que no entiendan qué significa desacomedido, yo no sé si esa palabra, pues que aquí en Colombia usamos muchos modismos, pero si no me entienden, desacomedido es una persona, nos referimos a una persona como que no colabora, ¿sí? Como que, por ejemplo, tú ves a tu mamá que está lavando los platos y ser acomedido es cuando ven, yo te ayudo, en que te puedo colaborar, como que es colaborativo. Y cuando uno es desacomedido es precisamente cuando uno como que no colabora, como que hay que lo haga ella. Bueno, esa es la palabra que usamos aquí en Colombia. No sé si eso en alguna otra parte del mundo se usará. O ustedes escríbanme aquí cómo dicen en sus países. En fin, el caso es que me decía mi amiga, ¿por qué uno es tan desacomedido cuando está en la casa? Yo me acuerdo que mi mamá se levantaba, arreglaba la casa, nos preparaba el desayuno a mi hermano y a mí, y luego nos estaba preparando el almuerzo, y a mí nunca se me ocurrió decirle, ven mami, siéntate, yo lo preparo hoy, o relájate, yo hago la comida, ¿no? O sea, nosotros dejábamos que mi mamá lo hiciera. Y yo le decía, sí, mira que yo también era así con mi mamá. Y uno viene como a caer en cuenta ya cuando se va a vivir solo, ya cuando le toca a uno hacer lo que ella está haciendo. Y claro, pues hoy en día, por ejemplo, si mi mamá nos invita a almorzar a su casa, uno ya es acomedido, uno ya es más colaborativo. Entonces mi mamá nos invita a almorzar y yo claramente yo le digo a mami, yo lavo los platos, no te preocupes. Pero es una cosa que hago ahorita de adulta. Evidentemente cuando yo estaba adolescente o estaba más niña, yo no hacía eso. O sea, si mi mamá iba a lavar los platos, que los lavara ella. Yo no me paraba por voluntad propia a decirle, ven tranquila, yo los lavo. Puede que hayan excepciones, puede que haya adolescentes que sí lo hagan y los felicito si tienen hijos que sí hacen eso, pero el común de los chicos no hacen eso. O sea, si los papás lo hacen, pues que lo hagan. Ah, bueno, si mi mamá me mandaba y me decía, Adriana, lave los platos, o le decía a mi hermano, lave los platos usted, nosotros lo hacíamos, pero nos tenía que mandar. Y creo que esa siempre fue una queja muy frecuente de mi mamá, que nos decía, ustedes por qué no hacen las cosas sin que uno se los pida. Y nosotros como que, o sea, uno sabía, pero no lo hacía. Yo sabía que
debería pararme a ayudarle a mi mamá, pero no lo hacía, cosa que ya uno no hace ahorita de adulto. Te interrumpo solo por un momento este episodio para contarte qué es una sesión de coaching y cómo te puede ayudar. Una sesión de coaching es un proceso en el cual te ayudo a ti o a tu adolescente con diferentes herramientas como por ejemplo la programación neurolingüística, la escritura curativa, las leyes universales, afirmaciones, la disciplina positiva, entre otras, para que logren trascender en diferentes áreas de sus vidas y alcanzar su mayor potencial. En las sesiones de coaching trabajamos de la mano para que puedan fortalecer su amor propio, tener mayor seguridad en sus habilidades, sanar heridas de la infancia y, por supuesto, a que puedan tener una relación basada en la confianza, la comunicación asertiva, la firmeza, el amor y el respeto. Escríbeme si deseas agendar una sesión de descubrimiento para que me cuentes eso que quieres mejorar en tu vida o con tu adolescente y empecemos a trabajar juntos en este proceso. Ahora sí, continúa disfrutando de este episodio. Entonces, estas son las 3 historias que les traía de cuando uno piensa por qué los hijos son tan desagradecidos o tan mal agradecidos, no son agradecidos con lo que la mamá y el papá hace por ustedes, uno que se sacrifica, que se levanta temprano, que les tiene la neverita llena, que les tiene la ropa limpia y ellos en lugar de ayudar. Esa es como una queja muy común de muchos papás y muchas mamás. Y ahí ya tú me dirás si te has quejado por eso, si has escuchado a otra mamá o a otro papá quejarse por eso, o si de repente en algún momento escuchaste a tu mamá o a tu papá quejarse por eso. ¿Por qué pasa eso? Miren, yo llegué a la siguiente conclusión, analizando un poquito por qué ahora de adulta sí lo hago, por qué lo hice en aquella historia de cuando mi papá me invitó o nos invitó a su casa y por qué cuando estaba con mi mamá no lo hacía. La mente humana está programada para sobrevivir. Ese es el trabajo de nuestro cerebro, mantenernos con vida, alejarnos lo más posible del dolor y acercarnos lo más posible al placer sin gastar mucha energía, ¿sí? Ahorrando la mayor cantidad de energía, porque el gasto excesivo de energía significa que podemos morir. Eso es, pues, poniéndolo como en palabras muy de acá, muy normales, como para que me comprendan. Eso es como lo que la mente humana, el trabajo del cerebro, mejor dicho, el trabajo del cerebro es eso, mantenernos con vida, ¿sí? Estamos biológicamente programados para eso. Entonces, cuando tu cerebro está acostumbrado a que yo estoy aquí en mi lugar seguro, ¿cuál es el lugar seguro? La casa de mi mamá, la casa de mi papá, hablando pues como si yo fuera una adolescente. Yo estoy aquí en mi lugar seguro, yo ya sé que en este lugar seguro tengo mi desayuno, tengo mi almuerzo, tengo mi comida, no tengo que ir a gastar un montón de energía para suplir esta necesidad, no tengo que ir a conseguir la comida, no tengo que ir a prepararla porque ya la tengo en este momento. Entonces yo ya sé que debo y puedo ahorrarme toda esa energía de ir a conseguir la comida, de prepararla. Tengo que ahorrar toda esa energía para sobrevivir. Y ya sé que lo debo hacer. Entonces la mente humana va a hacer lo que sea para que tú gastes la menor cantidad de energía. Si ya estoy en mi lugar seguro, ya sé que me dan el desayuno, ya sé que me dan el almuerzo, ya sé que me dan la comida, ya sé que no me tengo que parar y gastar un montón de energía para hacer eso, entonces no hay necesidad de hacerlo, no hay necesidad de tomar esa iniciativa de ir a hacer eso. Pues a no ser que ya ustedes desde que tu hijo o tu hija era pequeñito, tuvieran esa dinámica, o sea, como que desde siempre se acostumbraron a que tú tienes que lavar los platos, por decir algo. Pero si no es algo que hagan comúnmente, pues digamos por voluntad propia, tu cerebro no va a, como a generar que tú hagas eso. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, en la historia que les conté, ¿por qué cuando fui a donde mi papá sí lo hice? ¿Por qué allí sí me comporté diferente a como me comportaba yo o nos comportábamos mis hermanos y yo en la casa de mi mamá? Y quiero que también ustedes vean, analicen un poquito si esto les pasa también con sus hijos, que por ejemplo, que ustedes digan, no, es que mi hijo no come, no sé. Ah, bueno, un ejemplo de mi hija no toma chocolate, no toma chocolate, no le gusta el chocolate. Pero cuando vamos a la casa a una visita donde una tía de mi esposo, ella siempre nos da chocolate. Siempre, siempre que nosotros vamos a visitarla, ella nos tiene chocolatico con pan porque a mi esposo le encanta el chocolate, entonces pues es su sobrino preferido, entonces siempre le tiene chocolate. Y en esa casa mi hija sí toma chocolate y yo la miro como que allá sí, acá no.
Pero ¿por qué pasa eso? Precisamente porque como estamos en un sitio desconocido, no sabemos la dinámica, tu cerebro se pone en modo supervivencia, ¿sí? Tu cerebro se pone inmediatamente en modo sobrevivir. Aquí no conocemos, aquí no sabemos cómo es la dinámica, aquí no sabemos si tenemos la comida, aquí no sabemos si vamos a sobrevivir, cambiamos completamente el comportamiento. Y esto pasa también, esto se ve muy frecuente con los niños pequeños. No sé si les ha pasado, si les llegó a pasar cuando sus niños estaban pequeños, que por ejemplo los dejaban cuidando con alguna tía, la abuelita, bueno, con alguien con el que no siempre pasa tiempo, pues lo dejaron allá o en el jardín infantil o en el colegio. Lo dejaban allá y el primer día, cuando fueron a recogerlos, apenas el niño o la niña los vio, se puso a llorar. Se puso a llorar. Y no falta el comentario de la persona. La niña estaba perfectamente bien hasta que usted llegó. Ella no había llorado ni un poquito hasta que vio a la mamá. No es porque sea una consentida, no es porque sea una mimada, no es porque tú la tengas mal creada, sino porque tú eres el lugar seguro. Aquí es donde puedo ser yo, ¿sí? Entonces, de pronto la niña no lloraba porque su mente estaba en modo supervivencia. Entonces también me pasa, a mí me pasa mucho ahorita con mi hijo menor, cuando yo no estoy, mi hijo es mucho más autónomo que cuando yo estoy con él. Entonces, cuando a veces se queda donde mi mamá me dice, no, usted viera al niño sin usted, eso todo lo hace solo, no necesita ayuda para ir al baño, se viste solo, come solo. En cambio, cuando estoy yo, él sí me dice, mami, ayúdame, mami, dame tú, mami, me ayudas a poner los zapatos, todo es mami, 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 mami. No es porque yo sea una mala mamá que cuando estoy yo no lo sé educar bien, no, es porque yo soy su lugar seguro. Papá y mamá somos su lugar seguro, entonces con nosotros se siente un poquito, su mente, su cerebro se siente un poquito más relajado, entonces no tengo que hacer estas cosas que cuando estoy sin ellos sí las tengo que hacer yo. ¿Sí me hago entender? Se pone en la mente, el cerebro en modo supervivencia, entonces tengo que hacerlo yo, tengo que conseguir yo, no sé cómo sea, mejor me como esto porque no sé si vaya a haber más tarde. Es un poquito burda la explicación, pero más o menos eso es lo que pasa en el cerebro del ser humano. Y por eso nos comportamos tan diferente en casa ajena o en nuestra propia casa. De hecho, este mismo comportamiento lo podemos ver en los adultos porque no es lo mismo de cómo tú trabajas en tu país, ¿sí? Cuando estás aquí en tu país no, o en la empresa en la que llevas trabajando muchos años, no trabajas igual que si llegas y te vas de inmigrante a un país diferente. Entonces, por eso es que dicen no, es que los colombianos en Estados Unidos son súper trabajadores, son incansables, tienen hasta 3 y 4 trabajos. ¿Por qué? Porque están en casa ajena. ¿Por qué? Porque están en modo supervivencia. O los venezolanos aquí en Colombia, no, es que son los más trabajadores, eso mejor dicho, trabajan 3 veces más que lo que trabajan en su país, pero es por eso, porque están en casa ajena, están en modo supervivencia. Habrán excepciones por ahí, pero bueno, aquí estamos hablando del común. Pero eso es lo que pasa en conclusión con la mente humana. Por eso los parece que los hijos en casa son muy mal agradecidos en comparación a cómo se comportan en la calle, porque aquí están en su lugar seguro, aquí se han acostumbrado a ciertas cosas, a ciertas normas, a cierta manera de hacer las cosas eh, y no saben afuera cómo es la movida. ¿Sí me hago entender? Ahora bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos, Adriana, entonces para que mi hijo se comporte más agradecido, colabore más, sea más acomedido, como decimos acá en Colombia? ¿Qué hago para que se acomide con la mamá, que se acomide con el papá? Listo, entonces, número uno, lo primero es que tengamos expectativas realistas. ¿Qué es tener expectativas realistas? Miren, familias, tengo familias que me dicen cosas como que, ay, es que yo lo mando a arreglar su cuarto y me tuerce los ojos. Es que resulta que yo le digo que lave los platos y no le gusta. Pues claro que no le va a gustar. O sea, si tú estuvieras en este momento acostada, delicioso en tu cama o acostado en tu cama, relajado o relajada, comiendo bien rico, tomándote un vinito, mejor dicho, súper relax, y llega alguien y te dice, me da el favor y se levanta y se pone a trabajar. ¿Te va a gustar? Pues no te va a gustar, claro que no, estoy aquí acostada, relajada, pues ¿por qué me voy a parar a trabajar? O me da el favor y se levanta y me arregla toda la casa. No te va a gustar. Lo mismo pasa con los adolescentes. Si ellos están acostados viendo una película,
en su celular chateando, scrolleando o no sé, en algún videojuego, haciendo cualquier otra cosa que les encanta, que están relajados, y tú llegas a decirle, no, ahorita se me para y se me va a arreglar los platos, o me va a lavar la cocina, o me va a lavar la ropa en la lavadora, bueno, yo qué sé. ¿Les va a gustar? No les va a gustar. O sea, ser realistas es que de repente te van a hacer caso, pero con torciendo los ojos. Te van a hacer caso, pero de mala gana. Pero te van a hacer caso, entonces ser realista. ¿Les va a gustar? No les va a gustar. Pero es que hay mamás que quieren, mamás o papás que quieren, que listo, que hagan caso, pero que además tengan una sonrisa oreja a oreja. Que hagan caso, pero que además digan, claro que sí, mami, con todo el gusto y el amor del mundo. Y eso no es realista. Así como la silla me está moviendo como para un lado y para el otro. Segundo, tengan tareas claras en la casa, ¿sí? Sí, miren, familias, y esto es independiente en cada hogar. Eso es independiente en cada familia. Yo aquí no les voy a decir qué normas deberían tener en la casa, cómo deberían ser las reglas y las normas que debería ser todo adolescente, porque cada familia es un mundo diferente. Habrá algunas familias que para ellos es importantísimo el orden de la casa, entonces es importantísimo que cada hijo mantenga todo ordenado y todo perfecto, pero habrá familias que eso no es importante, que es más importante, no sé, lean, que todos tengan un libro que leer, para otros es más importante pasar tiempo de familia. Bueno, eso es dependiendo del estilo de vida de cada persona, entonces yo no me meto con eso. Aquí solamente les pongo ejemplos. Pero sí es importante que las tareas que tú consideres que cada adolescente o que cada hijo en su hogar tiene que tener, todas las tengan claras. Lo mejor, y esto se los he dicho yo en varios videos, lo mejor siempre es que hagan acuerdos juntos, hagan una reunión familiar, ¿sí? Si quieren hacer una cada 15 días, buenísimo. Si quieren hacer una al mes, buenísimo, pero la que hagan que tengan las tareas claras, que entre todos escriban las tareas del hogar y que entre todos digan qué le corresponde a cada uno, que entre todos tengan las consecuencias, qué pasa si no hacen esto, qué pasa no sé, si yo les he dicho, si la ropa sucia no está en la canasta el día que se lava, entonces qué va a pasar, pero que todos tengan clara esta información, porque en muchas ocasiones muchos papás y mamás se quejan de que, ay, es que mi adolescente no me ayuda en nada, es que mi hijo se la pasa acostado, bueno, y tú le has dicho qué necesitas, ¿le has dicho claramente o simplemente esperas a que tú estés saturada o saturado, que estés cansada, que ya no aguantes más y entonces explota diciendo, me hace el favor y te pones a arreglar ya mismo este cuarto? Pero nunca antes habían acordado, bueno, usted me va a hacer limpieza profunda de su habitación cada 15 días. Entonces, tengan esas normas y esas reglas claras. Lo que para ustedes es importante. Si para ustedes es importante que tu hijo no pase tanto tiempo en las pantallas, entonces que tenga claridad de cuánto tiempo es permitido para ti. Y todo de acuerdo a cada edad, ¿no? No es lo mismo, pues, las normas y las reglas de un preadolescente de 11, 12, 13 años a un chico de 16, 17, 18 años. Todo varía y vuelvo y les digo, cada familia lo hace de manera diferente. Cuando tengan las reglas claras, las normas del hogar, las reglas claras y las consecuencias también claras, entonces hagan recordatorios amorosos. ¿Qué son recordatorios amorosos? Miren, es que dicen, Adriana, es que ella sabe que tiene que lavar los platos por la noche y siempre me toca estarle recordando. Sí, porque es una actividad que no le gusta hacer, porque es una actividad que para ti es importante, pero para tu adolescente no. O sea, ya vimos que el cerebro humano va a querer ahorrar toda la mayor cantidad de energía. Entonces, para un adolescente tener los platos limpios no es algo relevante, eso nos interesa a nosotros los adultos, porque nosotros ya estamos en modo supervivencia, nosotros ya, o sea, somos como los jefes de la manada, de nosotros dependen nuestras crías. Entonces ya sabemos que hay que tener orden, hay que tener comida, hay que tener esto, porque ya somos nosotros los que decidimos. Los adolescentes están, o tus hijos están en un lugar seguro, donde pues si no lavo los platos, pues no pasa nada, mi mamá va a resolver de alguna manera, ¿verdad? Si es que no tenemos esas consecuencias claras. Entonces, claramente estas tareas para tu adolescente no son importantes para ti. Ahí volvemos a tener las expectativas claras. Para ti es importante, para tu adolescente no. Entonces no pasa nada que tú le hagas recordatorios amorosos. Yo sé que es cansón, yo sé que es harto estarle diciendo todo el tiempo a tu adolescente, vea, ya lavó los platos, vea, recuerda los platos, pero busque la manera de recordárselo no de alguna forma que para ti sea claro, para tu adolescente sea claro, y que no entres al modo pelea, que no entres al modo de que me estreso,
y empiezo con la cantaleta, empiezo con el largo sermón, claro, es que ustedes son desconsiderados, son desagradecidos, bla, 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 bla. Entonces, tengan, por ejemplo, alguna norma que tú digas, bueno, yo no preparo la comida si los platos no están, hasta que los platos no estén limpios, por ejemplo. Pero que tú sepas que le puedes dar un recordatorio, que tu adolescente sepa que ese es el recordatorio de que vea, se me olvidó lavar los platos. Busquen la manera en que tú le puedas recordar sin estrés, sin gritos, sin el sermón, sin todo lo que trae pues estas peleas diarias. Ahora bien, bueno, ya les hablé de las consecuencias. Es muy importante que ustedes tengan claro, tanto tú como tu adolescente, tengan claras estas consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Eso también depende de qué tipo de acuerdos tengan, de qué tareas hayan designado. Por ejemplo, en el libro de disciplina positiva hay varios ejemplos. Hay uno, por ejemplo, como yo les decía ahorita, bueno, si los platos no están lavados, pues no preparo la comida hasta que no estén limpios los platos. O la ropa la lavo lunes, martes y jueves. Los que no hayan bajado ropa, de mala se quedan con la ropa sucia. Bueno, cosas así por el estilo como consecuencias que tienen que ver y háganlas cumplir. Miren, familia, esto es muy importante porque sí conozco papás que amenazan, que dicen, no, es que si no te levantas, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana y vas a desayunar, ya no hay desayuno y te tocó irte sin desayuno al colegio. Pero pues obviamente el corazoncito se les arruga pensando en que mi hijo y mi hija van a pasar hambre, pobrecito, ¿cómo lo voy a mandar sin desayuno al colegio? Entonces terminan pasando por alto la consecuencia que ustedes mismos habían designado y resolviéndoles al adolescente. Entonces ahí vuelve otra vez el cerebro del adolescente a decir, fresco, no gastemos energía, no hay que levantarse tan temprano, igual me van a resolver. Entonces sí es muy importante que sí acordaron alguna consecuencia, la hagan cumplir. O sea, si tú te sentaste con tu adolescente y tu adolescente estuvo de acuerdo con esa consecuencia, es importante que la hagan cumplir. No la pasen por alto porque ahí sí no estamos haciendo nada. El otro punto de qué hacer, no se tomen esto de manera personal. Esto es algo que yo se los digo muy frecuentemente porque hay muchas actitudes de los adolescentes que los papás lo sienten como algo personal, ¿sí? Por ejemplo, el día de la chuleta de pescado que les conté la historia, ese día, o sea, no crean que yo me bajé con una sonrisa oreja a oreja a decir, ay, tan linda mi hija, me dejó la mitad del almuerzo con el que yo tan duro me levanté a preparar a las 4 de la mañana. No, obviamente que no, yo me sentí con ira, con rabia y empezó esa loca de mi cabeza, esa vocecita interior a decirme, claro, es que es una desagradecida, es una desconsiderada, como no valora lo que la mamá hace por ella, vamos a ver si cuando se vaya de la casa no le va a hacer falta la comidita de la mamá, empezó esa loca, esa loca, esa loca, y me lo tomé muy personal, ¿sí? Como si mi hija no es, o sea, como que si a través del rechazo que tuvo a ese almuerzo me estuviera rechazando a mí. Ya obviamente yo respiré, bueno, no te lo tomes personal, yo sé que no le gusta tanto el pescado o yo sé que no le gusta tanto el guiso, bueno, en fin, ahí viene otro punto súper importante, que es hay que decidir lo que tú vas a hacer y no decidir lo que tu adolescente va a hacer. Aquí les pongo el ejemplo. Los papás tendemos como a decidir por nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al caso del almuerzo, la chuleta que no se comió y todo el cuento. Em, si yo decido por mi hija, entonces yo decido que es que te lo vas a comer y te lo tienes que comer ahorita en la noche, porque entonces si no, no te vuelvo a preparar nada. Entonces ahí yo estoy decidiendo lo que ella debería hacer, pero no decidas lo que ella debería hacer, sino lo que tú vas a hacer. En ese caso, en ese ejemplo, entonces la decisión que yo puedo tomar es ok, no le vuelvo a dejar almuerzo. O no le vuelvo, o si el día que voy a preparar pescado, mira a ver tú qué te preparas porque a ti no te gusta el pescado, siempre me lo dejas y entonces tú verás qué te preparas. De hecho, aquí hablando de esta parte de decidir lo que uno va a hacer y no lo que los otros va a hacer, con mi hija yo sí tomé hace poco, ya mi hija está más grande, pero sí tomé hace poco esa decisión porque yo me levanto muy temprano, como ya les conté, y dejo el desayuno hecho temprano. Ella se levanta un poquito más tarde, ella entra más tarde a trabajar. Entonces, cuando ella se levantaba, a veces no desayunaba, por las razones que fuera, porque le cogía la tarde para ir a trabajar, porque, no sé, porque no le gustaba el desayuno que le dejaban. Entonces yo decidí, en lugar de estar peleando con ella, decir, ¿por qué me dejaste el desayuno servido?
que no te vuelvo a preparar nada. Yo decidí que lo que yo iba a hacer era no volverle a preparar el desayuno y se lo hice saber. Yo le dije, Dani, entonces no te vuelvo a preparar desayuno, tú mira qué te preparas, o si comes afuera, mira a ver qué haces, porque me estás dejando el desayuno servido muchas veces, ¿sí? Sin tomármelo personal, sin sentirme rechazada, sin sentir que estaba siendo una mala agradecida, sin sentir que ella era una mala hija o que yo era una pésima mamá, sin nada, simplemente decidí lo que yo iba a hacer. Y hoy en día lo manejamos así. Yo no le preparo el desayuno a mi hija entre semana. Los fines de semana de pronto que todos desayunamos más tarde es más fácil porque lo preparo y pues ella misma me dice pues si quiere o no quiere, bueno. Pero entonces eso fue lo que yo decidí en casa. Entonces entre semana yo me levanto, a veces le dejo solamente café hecho y ya ella baja y mira, dependiendo de la hora que se levante, si se tiene que ir temprano, dependiendo de muchas cosas de ella, ya ella decide si si desayuna en la casa, si se prepara algo, ahí hay para prepararse o si simplemente se va. Pero eso es algo que yo decidí. Ahí es cuando aplica este punto de que decidan lo que ustedes van a hacer, no lo que tu adolescente debería hacer. Yo hubiera perfectamente podido decir, es que tenés que comer el desayuno que yo te preparo con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo. No, simplemente, mira, ya decidí que no te voy a volver a hacer el desayuno porque me lo estás dejando siempre. Entonces, cuando tú te levantes, ahí hay comida, mira a ver qué te preparas. Sin ningún problema. Ella también me dijo, ok, mamá, tampoco ella se lo tomó personal, como que, ay, mi mamá ya no voy a volver a preparar el desayunito. No, acordamos eso y así estuvo bien. Entonces, ese es el siguiente punto. Decidir qué vas a hacer tú y no lo que quiere que hagas tu adolescente. Familias, espero que les haya gustado este episodio. Cuéntenme por favor si les ha pasado, cuéntenme por favor si se han sentido así como que ¡ah! Mi hijo o mi hija es un desagradecido y recuerden estos puntos que les acabo de decir para que lo apliquen en sus hogares. Aquí lo más importante de cada episodio que yo les traigo no es Adriana hablando 15, 20, 30 minutos, sino que ustedes puedan aplicar esto en cada uno de sus hogares. Así que pónganlo en práctica y por favor cuéntenme en mis redes sociales, aquí al pie del video o en alguna de las plataformas donde me estén escuchando qué les pareció este episodio. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y darle like o darle algún comentario y sobre todo lo más importante, compartirlo. Compartan este episodio con las personas que ustedes consideren que les puede servir esta información que de repente no la saben. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besito familias y que tengan un feliz día. Chao, chao.